Bien, don Wilfredo Méndez, el Estado ayer ha dicho prácticamente que hay grupos de poder o de oposición, e incluso mencionó ONGs que están detrás de la desestabilización del país por ciertos asesinatos que se han dado de menores y que incluso no hay grupos de escuadrones de la muerte, por decirlo así, que están eliminando a estos jóvenes. Mire, yo creo, primero es un desconocimiento del tema de derechos humanos, de la responsabilidad que tiene el propio Estado de garantizar la vida y la integridad de las personas. El gobierno no puede huir a sus responsabilidades de hacer un proceso de investigación criminal efectiva, sobre todo en las condiciones en las que esta menor que profirió fuertes palabras contra el presidente en el marco de las protestas estudiantiles y esa misma noche es asesinada, ese contexto lógicamente le genera al gobierno una presión muy fuerte, al grado tal que hacen una captura de chivos expiatorios en ese momento que después los jueces tienen que liberar por no existir la prueba suficiente y hay una manipulación en esto. El gobierno debe asumir su responsabilidad. Si hay alguien que habla en contra del gobierno, son sus propias acciones. Si hay algo que desprestigia al gobierno, es su propio accionar. Lógicamente los organismos de derechos humanos vamos a estar del lado de la justicia, del lado de buscar la verdad. Ellos han dicho que incluso hay grupos que estarían interesados en desestabilizar la paz en el país. ¿Cómo ven esto ustedes? Mire, es una oposición intolerante, así lo calificaría. El gobierno debe de tener una postura de mayor reconciliación, de encuentro, de búsqueda de respuestas. Y pareciera ser que el gobierno continúa en su empecinamiento de no querer hacer esos procesos de acercamiento y más bien de desacreditar no solo a la oposición política, sino a las organizaciones sociales. El proceso de criminalización, por ejemplo, que se ha dado de las organizaciones sociales, la constata ahora con el nivel de intolerancia con los movimientos estudiantiles. Okay. Incluso han dicho que podrían ser grupos que están financiados desde el extranjero. ¿Cómo ven eso? Mire, yo creo que todo el mundo aquí, por la capacidad que tiene el Estado, está financiado desde el extranjero, el gobierno, iglesias, ONGs, todos, las propias personas, porque le están mandando remesas del extranjero, así es que me parece que eso no tiene sentido. No. Recuerde que hay elementos de solidaridad, incluso los países más pobres tienen que ayudarle a otros países pobres. Yo creo que allí no hay argumento en el sentido de buscar el financiamiento de organismos internacionales o de estados en relación a las preocupaciones que tengan de derechos humanos o de protección de las personas. Será una actitud desesperada ya el Estado estar acusando de esa manera o estar interponiendo esas denuncias, eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo afecta eso a nuestro país a nivel internacional? Yo creo que sí hay un nivel de desesperación, producto de, recuerde usted que esto internacionalmente se conoció por medios internacionales en el sentido de mencionar que el asesinato de esta niña se había dado en el marco de una crítica al presidente de la República. Eso le obligaba a dar respuestas y ahora que se encuentra muy desnudo frente a lo que ha pasado, entonces hay acciones de este tipo de desesperación. No nos extrañe que incluso puedan haber campañas de desprestigio en contra de líderes sociales, sindicales, políticos en el país desde el propio gobierno. En este caso nos deja ante la comunidad internacional también con esta postura del Estado, con el nivel de intolerancia, de violación de derechos humanos, de irrespeto a toda la población con los argumentos poco creíbles que presentó ayer el gobierno. ¿Habrá perdido la batalla ya el Estado? ¿No tendrá alguna solución a esta situación de tanta violencia en el país? Es que mire, yo no entiendo por qué el presidente de la República no ha buscado un proceso de concertación. Se le dijo, presidente, si usted está buscando concertación con los organismos del Triángulo Norte, búsquelo también internamente. Los organismos internacionales son más de 5 o 6 informes con sus recomendaciones respectivas que se dieron en el 2011, 2012, y el gobierno de la República no los ha asumido. Todo porque, claro, hay una madeja aquí bien entramada, bien enredada en relación a la corrupción y al financiamiento incluso de campañas, no solo por la corrupción, sino por el narcotráfico. Cuando esos elementos operan, es muy difícil entonces que se luche en favor de hacer un proceso de depuración del sistema de justicia y de fortalecimiento. Todo eso lleva a que la lucha contra el crimen común en el país se pierda, a que la lucha contra el crimen organizado, en particular con el narcotráfico, haya un nivel de avance, pero porque Estados Unidos está detrás de ellos.